Buenas tardes para todos. Julio César y el cruce del Rubicón tiene un complemento en el título que es fundamental para entender qué tiene que ver o qué relación tiene con la filosofía. Y es precisamente una alegoría y una hermenéutica desde el existencialismo de Søren Kierkegaard. Siempre he creído que la filosofía y la historia son hermanas siamesas, pero la filosofía, con toda su riqueza y su reflexión, se puede convertir en un marco de referencia para entender el pasado, el presente y lo futuro. ¿A qué me refiero? A que el filósofo, cuando escribe, cuando reflexiona, puede gozar de una cierta atemporalidad, ya que la problematicidad de lo que analiza se puede proyectar hacia el pasado, hechos históricos que hayan ocurrido, y entender, si es en este caso, digamos, una vertiente de la filosofía como la antropología, el porqué de las actitudes pasadas, hechos pasados, o sucesos que marcaron la historia de la humanidad. En este caso se hace un análisis del paso del Rubicón, un río que, si bien es cierto, es definido geográficamente como un riachuelo, un fiumicino, un fiumicello, digamos un riguito pequeño, que Julio César cruza aproximadamente en el año 49 a.C., pero que condiciona el paso de la República al Imperio. Se hace desde la filosofía de Kierkegaard, no con la necesidad de que Kierkegaard nos ayude a entender una exactitud histórica, sino entender los motivos interiores, subjetivos y existenciales de Julio César cuando toma esa decisión. Un gran general romano que había conquistado la Galia, que había vencido a Vercingétorix, digamos un gran militar, que había logrado expansión de Roma, pero vive un momento determinante en su vida, que es precisamente ir hacia Roma, luchar contra los oligarcas, contra el Senado, para amar eternamente a Roma, declarándose prácticamente un gobernante vitalicio. Es decir, tiene ínfulas de ser lealtad o leal, fiel eternamente a Roma. La filosofía de Kierkegaard está cargada de un humanismo existencial que nos permitiría entender ese momento. Desde Kierkegaard haríamos una hermenéutica y desde la historia, leída desde Kierkegaard, una especie de alegoría. Esto lo hago precisamente como un proyecto que quiere acercar la filosofía y entenderla desde momentos cruciales de la humanidad, desde personajes que han marcado el curso de la historia. Obviamente estamos hablando de un humanismo existencial que se aplica desde tres modulaciones o estadios: lo estético, lo ético y lo religioso. La transversalidad de la existencia humana se vive desde una condición interior y desde una subjetividad. Pero la transversalidad o el curso de todo esto tiene el tinte de la angustia y de la desesperación. Una desesperación que lleva al ser humano a generar desde su existencia su propia esencia, es decir, tener que decidir, tener que elegir. Hacemos el enfrentamiento de lo exterior desde nuestra subjetividad. Por ende, Kierkegaard nos mencionará que construimos nuestra propia ética para vernoslas con la vida,
libertad, conciencia, voluntad, historia, se puede leer en el caso de Kierkegaard más allá de los sistemas formales, rígidos, que analizan la vida humana. Por ejemplo, Kierkegaard reacciona casi que en contra del sistema idealista hegeliano, porque cree que determina al hombre, lo determina a una verdad que él etiqueta como una verdad cadavérica, una verdad muerta, y el hombre debe vivir desde su interior y construirse a sí mismo. No existe una piedra de Rosetta exacta para poder traducir o interpretar la vida humana. Kierkegaard, al decir que lo construimos individualmente, no quiere decirnos que su sistema no tiene estructura. Muy por el contrario, como lo he dicho, pasa por 3 modulaciones o estados: lo estético, lo ético y lo religioso. Pero en medio de ellos hay eslabones entre lo ético, entre lo estético y lo ético. Surge la ironía. La ironía, ¿por qué? Porque lo estético hace que el hombre se transforme en un Don Juan que se enamora de lo inmediato, de lo múltiple, de lo mundanal. Pero eso genera un marasmo, un descontento, una ironía, no en el sentido socrático, que se convierte en un camino para ir hacia el interior y buscar si puede ir algo más allá del ámbito de los amores efímeros. De esta manera, la lectura de algunos conceptos de la estructura humana en la mentalidad de Kierkegaard se deben releer. Por ejemplo, la angustia, el dolor, el temblor, el temor, la desesperación, el riesgo, ya no se deben leer como algo negativo, sino como algo necesario, porque desde la interioridad y desde la subjetividad humana, que es donde descansan todos esos estados de la vida humana, es que se enfrenta lo que se debe decidir. Qué difícil, ya me quedan 2 minutos. Kierkegaard nos va a hablar de que no está buscando la respuesta al qué debo hacer kantiano, sino qué es lo que quiero hacer desde mi conciencia, desde mi voluntad. Decidir es una pasión y una angustia. Pero la angustia se manifiesta como algo oscuro, algo que es parte de la esencia de la vida, porque la angustia me pone en la situación de tener que decidir. De la razón se pasa a la pasión, pero la pasión como un patos existencial o una autopatía. ¿Por qué? Porque es como que el hombre se desespera o se enferma a él mismo, ya que la insuficiencia de lo estético y el aburrimiento de los compromisos éticos lo obligan a decidir. ¿Qué papel juega esto en Julio César? Si vamos a lo estético, podemos afirmar que es una etapa en la vida de él que ya está realizada. Las conquistas, los botines de guerra, seguramente la gloria de las luchas ganadas. Sin embargo, surge la ironía. La ironía que lo lleva al camino de su interioridad y que lo quiere comprometer con algo que va más allá. Lo quiere comprometer con la lealtad hacia Roma. Pero no la Roma republicana, sino la Roma imperial. Sin embargo, ese momento es superado y llega el momento donde la frase célebre alia iacta est, o la suerte está echada, se transforma en un camino oscuro hacia la interioridad de Julio César. Y es precisamente, según la historia,
que en la noche decide atravesar el río, pero en esa noche se pierde. Julio César se pierde. Hay que interpretar alegóricamente ese aspecto de la noche, la oscuridad, y se sabe que es un campesino el que lo guía nuevamente al río para enseñarle por dónde cruzar. En el momento, en el frenesí de poder llegar a las armas, a resolver con el hierro de la guerra contra Pompeyo el asunto, surge la idea de que esto ya no puede ser un simple compromiso, tiene que ir más allá. Surge una paradoja existencial. La paradoja existencial surge de la comicidad del mundo. ¿Por qué? Porque el hombre, viendo la multiplicidad y su finitud, su deseo de quererse interpretar como algo absoluto, se enfrenta contra lo sumamente absoluto o contra lo infinito. Y en ese momento Kierkegaard menciona que, o diría que Julio César se transforma en un humorista, digamos, alguien para quien las conquistas por lo avanzado hasta ese momento son algo cómico, algo fútil, algo múltiple. El compromiso y el anhelo de infinitud es tal, y con esto concluyo, que lleva a Julio César a la misma muerte en los idus de marzo, que es precisamente donde le da muerte. Sin embargo, lo que quiere afirmar Kierkegaard, y yo lo explico desde la historia de Julio César, es que la fe se debe interpretar de una manera distinta. Se debe leer la existencia humana no desde categorías racionales y formales, sino profundamente interiores y subjetivas. Y la fe como tal va a adquirir un carácter humanizante, existencial, ya que no se basa en una religión de cultos, en una religión de creencias, en una religión de cultura o de civilización, sino un camino que el hombre hace hacia su interior y que en él mismo, pasando por las modulaciones que les menciono, logra hacer realidad su anhelo de infinito. Gracias.